Bien, buenas noches o buenos días, colegas, dependiendo del momento en el que ustedes vean la explicación que vamos a tener en torno a la lectura que hicimos sobre Peter Berger, ¿no? La lectura sugerida dentro de los primeros documentos que son obligatorios para poder tratar de entender y de adentrarnos en nuestra disciplina, que es la disciplina sociológica. Ya tuvimos un primer momento en donde hicimos un ejercicio de un repaso sobre la ontología, sobre la epistemología, dos áreas de la filosofía que nos van a ayudar de manera permanente a hacer nuestra labor científica, ¿no? Nuestra labor de corte científico-social, pues que es prácticamente como nosotros eh, nos abocamos a tratar de entender esta parte del fenómeno, de los fenómenos que tienen que ver con la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humano-social. Ya empezamos a hacer una lectura, un repaso, una revisión del texto de Peter Berger, Introducción a la Sociología, la parte que tiene que ver con el capítulo uno, que es la sociología como un pasatiempo individual. Entonces ya empezamos a hacer una revisión. De entrada nos damos cuenta, nos refiere nuestro autor, que hay una especie de atraso cultural en el sentido de que el resto de la población o la mayoría de las personas no entienden, no comprenden cuál es la naturaleza de nuestra disciplina, ¿no? Y yo diría que de todas o de muchas de las profesiones, ¿no? Cuando las personas eligen una disciplina u otra, pues no tienen claro necesariamente a qué se van a dedicar. Por ejemplo, cuando alguien elige estudiar administración, no tiene claro bien a bien a qué se dedica un administrador, no un administrador de empresas. Me parece que de manera abstracta entienden, pues que es una persona un gerente que tiene una buena posición social, un buen ingreso, pero no tienen claro cuál es su función, ¿no? Las etapas del proceso administrativo. Lo mismo un abogado. Nos damos cuenta que no tienen mucha idea de qué hace un abogado cuando van tomando las materias y les aburre o no les gustan algunas de las materias que tienen que ver, pues porque no tuvieron la delicadeza de revisar los planes, los programas, ver los contenidos y ver si se corresponde a sus intereses o a sus habilidades. Y lo mismo pasa con la sociología y cualquier otra disciplina. La mayoría de las personas no tenemos idea de cuál es el objeto de estudio, el campo disciplinar, cuáles son las estrategias, cuáles son las teorías, y en este caso lo que revisamos, la metodología. Entonces, Peter Berger nos ayuda mucho a tratar de entender y de identificarnos mucho con aquellas motivaciones que nos condujeron a estudiar nuestra disciplina sociológica, ¿no? Ya lo revisamos en un primer momento, ya nos dimos cuenta que no es necesariamente es una práctica positiva en la sociedad, ¿no? El conocimiento de la sociología, pues se utiliza tanto para generar un bien, una práctica positiva en la sociedad, como también para tratar de sacar provecho con fines que no son propiamente los deseables, ¿no? Los que planteaban los teóricos de nuestra disciplina, ¿no? Entonces no es necesariamente una práctica positiva, puede ser utilizada con otros fines para los cuales fueron creadas, ¿no? Y en ese sentido, sí, por ejemplo, el trabajo social sí es una práctica positiva en la sociedad, ¿no? Dentro del imaginario o de lo que tiene la gente más o menos en mente relativo a la disciplina, pues es como el trabajo social, ¿no? Pero bueno, nos lo dice Peter Berger en algún punto de manera muy específica, dice, el trabajo social es una práctica positiva en la sociedad y tiene mucho que ver a veces con el trabajo de la psicología o de los psiquiatras, tomar nota de toda una serie de aspectos que ellos ya tienen plenamente identificados, pero no dan, digamos, el salto porque lo van haciendo caso por caso, de manera particular con cada uno de los casos, y no dan el salto hacia tratar de entender que muchas de las prácticas o de las conductas que tienen muchas personas tienen que ver con una cuestión social, ¿no? Las decisiones a veces no son necesariamente tomadas de manera individual. Hay una serie de elementos que consideran los actores para tomar una decisión u otra, ¿no? Tiene que ver con esta situación referida al otro, a lo social. Entonces, la sociología nos diría de manera muy específica desde la perspectiva de Peter Berger, la sociología es un intento por comprender la realidad. Y decimos un intento porque como lo vimos en nuestras primeras sesiones, no vamos a poder conocer el objeto, la verdad, la realidad como es. Tenemos aproximaciones, ¿no? Esto lo logramos o lo descubrimos cuando nos damos cuenta que nuestros sentidos son completamente limitados para conocer
la realidad del objeto, todo esto que nosotros de lo que queremos dar cuenta. Entonces estamos limitados en ese sentido. No tiene que ver necesariamente con la parte lógica, con la parte de la razón. Más bien cuando hablamos de comprender, estamos hablando de algo que va más allá de la razón, de la parte racional. Tiene que ver muchas veces con los símbolos, con los significados, con prácticas, entonces, con muchas subjetividades. Entonces, por eso es el ejercicio de la comprensión, en un sentido de abarcar una totalidad, una visión holística en relación a las cosas, para poder dar cuenta de qué es lo que de cómo se van, de cómo se viven las sociedades y de cómo se van transformando la manera de cómo construimos lo social. Eso es lo que de manera sucinta y breve, Peter Berger diría en algún momento, ¿no? Ya vimos también esta parte en donde nos referimos al sociólogo como un buen espía, ¿no? En el sentido de que un sociólogo tiene que consignar la verdad o las cosas como son, independientemente de que la persona que requiera la información o los ejercicios sociológicos estén o no de acuerdo con los hallazgos que tenemos, ¿no? En realidad, el sociólogo tiene que dar cuenta de la realidad para que los diagnósticos y las medidas que se vayan tomando, pues tengan que ver o estén orientadas a atender esa problemática o esas situaciones para las cuales nos convocaron para tratar de esclarecer. Entonces, no siempre lo que le vamos a referir a las personas que requieren nuestra interpretación, nuestra vigilancia, no siempre va a ser de su agrado. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que reportar las cosas como son. Lo comentamos en algún momento, cuando uno toma decisiones con base en percepciones equivocadas, pues los resultados no son los esperados, es un escenario de desastre. Entonces, la verdad, aunque pese, pero es lo más importante. En ese sentido, también habíamos comentado que Peter Berger dice que el sociólogo tiene que hacer a un lado los prejuicios, o sea, no debe tener valores involucrados en el ejercicio de esclarecimiento de la realidad, o sea, no debe tener em, un interés particular en realidad. Trata de consignar la realidad como es, ¿no? Con su crudeza, con su con la honestidad que se está presentando. Esto no quiere decir que en la vida real los sociólogos no tengamos valores, tenemos una serie de escalas, pero lo que nos interesa o lo que nos importa en nuestro ser sociológico es la integridad científica, ¿no? Reportar las cosas como son. Entonces, en ese sentido, esto lo dice Peter Berger y lo dice Emil Durkheim en la segunda regla del método sociológico, lo dice nuevamente también Anthony Giddens recuperando las nuevas reglas del método sociológico, lo dijo antes Descartes como el padre de la ciencia moderna, también lo dijo, ¿no? Tratar de controlar nuestros intereses. Es de controlar, no los podemos hacer a un lado, crecimos, estamos no determinados, pero sí condicionados por la sociedad y la cultura a la que pertenecemos, que hace que veamos y apreciemos y percibamos la realidad condicionada por esos elementos. Eso es lo que nos dicen nuestros autores, en este caso, Peter Berger, de manera muy, muy particular. También nuestro autor Peter Berger nos dice que dentro de estas imágenes que se tiene del sociólogo, una de ellas también que es muy importante es la imagen del sociólogo como un reformador social. ¿Qué es un reformador social? Si nosotros nos vamos en sentido estricto en la etimología de la palabra, cuando decimos reforma estamos hablando no de un cambio, ¿no? Como lo proponían algunos políticos. Por ejemplo, dicen es el político del cambio, ¿no? Es el presidente del cambio o el diputado del cambio, ¿no? El cambio es una modificación en el estado de cosas, ¿no? Una variación en el status quo. Pero cuando hablamos de una reforma, justo como etimológicamente lo dice la palabra, es un cambio total, un cambio radical de la forma de cómo se están presentando las cosas. En este caso, la sociedad. También no es una visión gratuita, es una visión que proviene de los albores de nuestra disciplina. Augusto Comte era un reformador social, decía que había que cambiar la sociedad de raíz. Spencer lo dijo en algún momento. Marx, no como sociólogo, pero sí como un filósofo, como un pensador, también hablaba de un cambio, en este caso de una revolución social. Él, desde su perspectiva del materialismo dialéctico, nos decía que, bueno,
la sociedad, como el régimen, el sistema de cosas como lo veíamos, había pasado, pues, por ejemplo, de un comunismo hacia una sociedad mercantilista, una sociedad esclavista, feudalista, industrial, el capitalismo, y los pasos siguientes necesarios pues, era transitar hacia el socialismo para ir nuevamente hacia un comunismo. Es decir, un cambio radical en la forma como se estructura la sociedad. De tal manera que esta idea o esta percepción arraiga en el imaginario de las personas y por supuesto en la de los sociólogos, ¿no? Entonces se piensa en el sociólogo como un reformador. Y bueno, esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Muchos de las personas que son de acción, de tomar determinaciones, de desarrollar políticas o de conducir los destinos de algunos países, abrevan de estas teorías, abrevan de estas corrientes de pensamiento y las hacen suyas, ¿no? Las viven. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, de México, tenemos una época, por supuesto, de reforma social. Por ejemplo, hablamos de las leyes de reforma, ¿no? Las leyes de reforma que son puestas en práctica, ideadas, diseñadas, mejoradas, evaluadas por este conjunto de liberales mexicanos de finales del siglo XIX, de los cuales Benito Juárez forma parte, ¿no? Melchor Ocampo, incluso, bueno, como Monfort, el Nigromante, Ignacio Manuel Altamirano, ya habíamos dicho, Ignacio Vallarta, todos estos liberales están pugnando por una modificación, por un país completamente distinto al que se vivía, ¿no? Antes se vivía en una república central, una monarquía, un imperio, por ejemplo, con Maximiliano, y ahora se propone una república federal en donde sean otros los cimientos, ¿no? Y las reformas que establece este grupo, por supuesto, de entrada es el registro civil. Nosotros no tenemos muy claro, bueno, como vivimos hoy en día ya con el registro civil instituido, no nos damos cuenta del cambio tan radical que significó generar el registro civil. Como su nombre lo indica, cada que alguien nace, cuando alguien contrae matrimonio, establece una sociedad conyugal, cuando alguien se divorcia también, cuando alguien fallece, hay que tenerlo en un registro que está a cargo del Estado, de un Estado laico. Entonces, esto me parece que es muy importante porque antes de que el Estado se hiciera cargo de este registro de la población, de cuáles son sus actividades, de cuál es el patrimonio, etcétera, lo llevaba la iglesia. Entonces, desde las leyes, desde una propuesta de una carta magna completamente distinta, basada en principios completamente diferentes, pues hay una reforma. Hay una reforma. Ahora es el Estado el que se hace cargo de este control. Antes, bueno, la iglesia sabía quién hacía, a quién registraban, a quién bautizaban, cuándo se hacía la primera comunión, cuándo alguien contraía matrimonio, cuánto había que darle los tantos óleos al final de su vida y cuántos decesos ocurrían, porque también los panteones eran en territorio de las iglesias católicas. No había panteones civiles. Entonces, cuando se hace esta reforma, bueno, es tener el control de toda esta información, de todos estos datos que requieren los gobiernos para todo esto. La desamortización de los bienes eclesiásticos también es una reforma radical, por eso lo que se quiere es romper los latifundios y generar nuevos pequeños propietarios, ¿no? Una clase media que puede desarrollar el país en un modelo que tiene que ver con los principios de este grupo gobernante. Es un cambio radical, es una reforma, ¿no? Entonces, no es gratuito, insisto, esta perspectiva de algunos de las personas que suponen que ese es el trabajo de los sociólogos. Los sociólogos mismos piensan que son agentes de cambio, ¿no? Son agentes de cambio, pero de cambios sumamente radicales, ¿no? Y eso, bueno, quedó en el arraigo de muchas personas, pero Peter Berger nos dice, no, el sociólogo no es un reformador social, ¿no? Tiene inspiración en grandes pensadores que arraigaron en corrientes de pensamiento, que abrevaron de filosofías, que se traducen en teorías sociales y después en teorías sociológicas y corrientes de pensamiento. Pero entonces por eso no es gratuito. Sin embargo, Peter Berger, oye, pero dice, esto no es así, ¿no? No es, el sociólogo no es un reformador. También una visión que se tiene relativamente equivocada del sociólogo es que el sociólogo es una especie de estadisticólogo, ¿no?
¿En qué sentido? Bueno, yo inventé esa palabra, estadisticólogo, que parece que requiere estadísticas para darle un carácter científico a nuestro quehacer cotidiano. Y esta idea también está sumamente arraigada debido a que cuando la sociología también empieza a encontrar un espacio, un campo de estudio, un ámbito de trabajo, cuando se construye la sociología como una disciplina dentro del concepto de las otras ciencias, pues está dificultada hasta cierto punto de establecer esta preponderancia, ¿no? Por supuesto, hay una competencia con otras disciplinas, hay un descrédito, hay un señalamiento de que la sociología no es propiamente una ciencia, más bien es psicología o bien es un ejercicio de especulación, ¿no? Una cuestión de imaginación o de creación. Entonces, bueno, no tenía el carácter científico que tenían el resto de las ciencias formales, las ciencias básicas, aquellas ciencias que tuvieron su auge en algún momento, ¿no? Como la física, como la matemática, la biología, que a partir también de la incorporación de métodos y técnicas lograron el desarrollo que tenían, ¿no? Acuérdense ustedes la termodinámica, la óptica, la mecánica de fluidos. Por supuesto, las leyes de Mendel, el ADN, todo esto que va derivado de aplicar métodos científicos a las disciplinas, se espera que la sociología también haga algo parecido. Entonces, ante este complejo de inferioridad que de repente tuvieron nuestros padres fundadores, se empieza a incorporar la estadística, ¿no? Pero la estadística, hoy en día sabemos, es una herramienta para todas las disciplinas, no nada más para la sociología, y no le da un carácter científico propiamente, pero sí es una herramienta que nos ayuda mucho a veces a construir un objeto, a generar evidencia que nos permita sostener o afirmar lo que decimos de manera contundente, como lo dijimos en algún momento, ¿no? Ya no son creencias, ya no son especulaciones, ya son saberes, son cuestiones sabidas a partir de esta evidencia que nos puede generar la estadística. Ahora, como es muy útil, como es muy necesaria en los distintos ámbitos, parece que es lo que le da un carácter científico a nuestra disciplina. De tal manera que de repente parece que hay un abuso en el uso de las estadísticas, ¿no? Ya para cualquier cosa metemos el número, a veces sin ningún contexto, a veces sin ninguna orientación, sin ninguna reflexión sociológica, por ejemplo, en el caso de la disciplina, pero parece que esto le da un carácter muy de validez, ¿no? A nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Pero y bueno, también Peter Berger dice que la mayoría de los sociólogos jóvenes recurren a hacer estudios en lo inmediato, ¿no? Del espacio inmediato que pueden encontrar en los campus, en la vinculación que existe en la sociedad entre los campus de las universidades y la sociedad a la que se deben. Y bueno, van generando toda una cantidad de estudios que tienen que ver con mucho numerito. No aplican encuestas, aplican ejercicios en donde el número le va a dar como cierto tipo de sostén. Pero Peter Berger nos dice, no, esto no es la sociología, no es estadisticología, ¿no? Y lo vemos, incluso nos dice Peter Berger que muchos de los chistes que son para los sociólogos tienen que ver mucho con la cuestión de la estadística, ¿no? Pero bueno, la sociología no es exactamente estadística. Incluso se puede hacer sociología sin utilizar los datos, la estadística con sí misma, ¿no? O sea, en realidad la estadística nos ayuda muchísimo, pero no es el fin último de la sociología, ¿no? Y en ese sentido, también es muy importante que la sociología eh, em, recurra, así como a la estadística, a la metodología. Peter Beger nos dice, no, es que también hay un afán muy grande por tratar de agradar quizás, ¿no? O de lograr un espacio en el concierto de las ciencias. Entonces, hay una exigencia en cuanto a la estadística e incluso hacia la parte de la metodología, ¿no? O sea, y es muy importante, me parece que no es gratuito también, porque la metodología es lo que hace que una ciencia sea una ciencia, no propiamente el objeto de estudio, ¿no? Es decir, el camino que te conduce a esclarecer, aclarar o afirmar algunos dichos, algunos sustentos, algunos enunciados que tienen que ver con la realidad, sobre todo la realidad humano-social, pues está atravesada por un método. Además, no, mientras en las ciencias formales existe el método científico, ya lo veremos más adelante, en las ciencias sociales existen varios métodos, varios métodos dependiendo del fin último que
como investigadores nos proponemos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo de investigación y cómo vamos a alcanzar ese objetivo? Entre ese inicio y ese fin está mediado por la metodología. Entonces también hay un esfuerzo muy grande, o un eh, complejo de inferioridad de nuestros padres fundadores, de afanarnos mucho por el asunto de la metodología, ¿no? Entonces, ahí hay un pendiente también muy, muy grande con el asunto de la metodología. Entonces, también la metodología no es, forma parte de todo un proceso muy, muy complicado para lograr hacer propiamente la ciencia, ¿no? También pero la metodología no es exactamente la sociología, es un camino, ¿no? Para llegar justo a tratar de demostrar muchos de los dichos o de las sentencias o de lo que vamos afirmando, ¿no? Más adelante sabremos, en boca de Walter Wallace, que la ciencia es una de varias formas de enunciar, de generar enunciados de la realidad y de contrastar su nivel de verdad. Entonces, y esto se logra a partir de construir la evidencia utilizando una estrategia metodológica y utilizando las técnicas adecuadas para construir la evidencia empírica que nos permita sostener nuestras afirmaciones. También otro señalamiento que se hace hacia los sociólogos es el asunto de ser rolleros, ¿no? O un abuso en el lenguaje, ¿no? También esta visión o esta perspectiva que se tiene, o este imaginario que se tiene en relación al sociólogo, no es gratuito, ¿no? Pero también creo que tiene su origen en, justo en los albores de nuestra disciplina. Si conforme nosotros vamos a ir involucrándonos cada vez más en nuestra ciencia, nos vamos a dar cuenta que de manera inicial la sociología, pues la hacen los alemanes, la hacen los franceses, más recientemente los americanos y por supuesto posteriormente se hace en países de lo que denominamos el tercer mundo, ¿no? De manera particular, México latinoamericana, pero México y Latinoamérica, ¿no? Pero comento esto porque eh, no nada más tiene que ver con la enunciación de la parte de la realidad. Cuando estos grandes autores van haciendo su propuesta sobre la ciencia, pensemos en Karl Marx, pensemos en Comte, en Augusto Comte, pensemos en Durkheim, en Simmel, por ejemplo, en Habermas, que sigue siendo un alemán, pensemos en la gente que desde la filosofía colaboró mucho para el desarrollo de la ciencia social hoy en día, Kant, Hegel, Marx, toda esta secuencia de grandes pensadores. Incluso hubo una época en la que el lenguaje de la ciencia y la tecnología era el alemán, como lo fue el latín en algún momento. Pero entonces no nada más es el lenguaje, no nada más es el idioma, sino la carga cultural que hay detrás del lenguaje, ¿no? Me explico, por ejemplo, cuando nosotros vamos a aprender inglés, pues lo primero u otro idioma, lo primero que aprendemos son los saludos. Y nos dicen, no, pues, ¿cómo se dice? Good morning, good afternoon, how are you today? Fine, thank you, very well, thank you, ¿y cómo está usted, no? Bueno, en la realidad así no hablan los americanos, ¿no? Dicen, hi, los santos dicen buenas tardes, dicen, hi, ¿qué onda? ¿Cómo estás, carnalito? Es muy económico el idioma inglés y tiene que ver mucho con eso. Incluso en el español tenemos formas diferentes de vincularnos, ¿no? Por ejemplo, los españoles casi no dicen por favor. Entonces, su español es muy imperativo, ¿no? Dame el refresco, pásame el libro, llámame. O sea, no dicen por favor, y nosotros para todo decimos el por favor. Incluso algunos colegas que su país de origen es España, refieren eso, que los tratamos o que decimos que son muy golpeados para hablar. Sí, porque culturalmente no tienen esas atenciones que tenemos los mexicanos en el idioma, ¿no? O sea, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo te va? O sea, decimos, hola, ¿cómo estás? ¿No? No, muy bien, ¿y cómo amaneciste? O sea, esas convenciones no existen en otros idiomas. Existen otras maneras de hablar y de enunciar la realidad.
Por eso, por ejemplo, la imagen que se tiene de que el sociólogo es muy rollero proviene de los productos de los alemanes que son como muy reiterados, escriben y son muy redundantes o cíclicos en sus exposiciones, en el andamiaje teórico, en la construcción de los argumentos. Entonces, como los primeros trabajos se hacen en Alemania, se traducen al inglés y después del inglés se traducen al español. Entonces hay una especie de teléfono descompuesto que hace que parezca que los sociólogos somos rolleros. No, hay un esfuerzo por tratar de precisar mucho eh, eh, el esfuerzo que hicieron nuestros primeros teóricos, ¿no? Porque incluso hay palabras que no tienen un equivalente en el español, entonces hay que buscar justo ese equivalente cultural, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decía el comprender, es un concepto alemán que introduce Max Weber. Él dice Verstehen, ¿no? Verstehen, que es un ejercicio como de visualizar de manera mucho más profunda. O el Weltanschauung es la visión del mundo, que nosotros lo podemos entender más como una cosmogonía. Entonces, en esas dificultades de encontrar la palabra y de hacer una traducción cultural de la visión o de las teorías sociológicas, pues hay un teléfono descompuesto y parece que los sociólogos somos como rolleros. Pero no nada más ocurre en alemán, en inglés, tenemos toda una serie de palabras o términos o conceptos que a veces son como más precisos, ¿no? Lo mismo en español, tenemos palabras que son mucho más precisas que en otros países, ¿no? Por ejemplo, en México, en otros países no existe el ahorita, ¿no? Ahorita, tantito. No, o sea, la gente dice 1 minuto, 2 minutos, permíteme media hora, porque el ahorita, el tantito, se puede convertir de 3 minutos en 2 horas, ¿no? Voy al ratito, y el ratito son 3 horas. Entonces, no hay un equivalente, ¿no? O por ejemplo, culturalmente, cuando uno dice, trae un plato y de repente lo tiramos y se rompe, uno de lo inmediato decimos, se rompió. O sea, es un absurdo decir que el plato se rompió a sí mismo. El plato carece de voluntad, el plato carece de un alma que le dé vida, arbitrariedad, y que diga, ay, me voy a tirar, me voy a aventar. No, en realidad las personas lo tiramos. O sea, oye, ¿qué pasó? Lo tiré. Fue un accidente, pero lo tiré. Entonces en otros idiomas no existe, se me cayó, no, yo lo tiré. Entonces, y es una diferencia cultural muy, muy importante, porque cuando uno dice, "Ah, yo lo tiré, o sea, fue un accidente y voy a asumir la responsabilidad. Pero cuando decimos se me cayó, parece que como fue responsabilidad del plato, no tengo culpa en eso. Entonces, por eso comento que no es nada más la palabra o la traducción. Hay un contexto cultural que tiene que estar, que tiene que ser también traducido de tal manera que parece que somos rolleros. Es una dificultad muy, muy, muy grande. Pero y así hay cantidad de términos, ¿no? En relación a los idiomas y a las culturas. Por ejemplo, en inglés se dice como coraje, por ejemplo, coraje el perro valiente es courage, ¿no? Que también viene como del francés, ¿no? Del courage. Y nosotros en México decimos valiente, ¿no? Valor. Es que esa persona es muy valiente. Eh, Entonces me parece que no es muy preciso a veces la palabra con respecto al sentimiento o a la emoción que es el valor. El valor de repente es una determinación, o sea, el valor es que uno ve una situación de peligro y de repente se carga de cierta determinación, pero elige enfrentar el peligro, pero tiene miedo de todos modos. Tiene miedo, pero es valiente porque enfrenta el peligro. Y me parece que es más preciso el término courage, en inglés, porque es un coraje. El coraje ciega, nubla la voluntad y la gente se arroja a ese acto heroico. No es una decisión, es casi un impulso, ¿no? Es casi un instinto, como la agresión. O sea, la agresión es más instintiva, la violencia está más construida más socialmente. Entonces, por eso un poco el asunto de que parece que los sociólogos somos rolleros, ¿no? Pero ahí está atravesado por esas cuestiones culturales que son sumamente importantes y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bien, entonces, con todo esto estamos desmitificando la idea de lo que es
el sociólogo de repente nos preocupa, ¿no? O sea, este texto es mitos y realidades en relación a que es un sociólogo, ¿no? ¿Qué hace un sociólogo? Y entonces Max Weber dice, bueno, vamos a proponer una, una estrategia a través de la construcción de los tipos ideales. Los tipos ideales son una herramienta, un recurso metodológico que usa Max Weber y que, bueno, retoma Peter Berger para decir, para tener un referente y un referente teórico, un referente que está construido en el terreno de lo ideal, para después tomar la realidad y contrastarla con ese referente, con ese modelo, ¿no? Por ejemplo, se hace con la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia, teóricamente, o sea, eh, Max Weber dice, bueno, la democracia debe ser separación de poderes, debe ser tolerancia, pluralismo, alternancia, en el poder debe haber un ejecutivo, un legislativo, un judicial, para que no se concentre el poder en una sola instancia. Debe de haber una ciudadanía, debe haber reglas muy claras del juego. Entonces él, en lo ideal, va construyendo lo que es una democracia. Pero es una construcción ideal en el sentido de que nada más existe en el terreno de las ideas y se logra a partir de una posición teórica. No existe en la realidad. Entonces, Max Weber dice, bueno, vamos a construirlo, aquí está mi constructo ideal, ahora vamos a agarrar la realidad y la contrastamos con el tipo ideal para ver qué tanto se asemeja o qué tanto se distancia, ¿no? Es una norma, es una regla para poder hacer este contraste. Y lo hace con la democracia, lo hace con las diferentes formas de dominación, lo hace con una serie de ejercicios en sus investigaciones que se planteó. Y ahora Peter Beger lo retoma para decirnos, bueno, entonces todo lo que dijimos antes, eso no es un sociólogo. Entonces, ¿qué es un sociólogo? Y Peter Berger nos dice, vamos a hacer una construcción ideal de lo que debe de ser un sociólogo. Dice, y en ese sentido, dice, yo voy a proponer un tipo ideal de sociólogo, dice, en el que creo que estarían de acuerdo la mayoría de los sociólogos contemporáneos o sociólogos clásicos, dice, yo creo que estarían de acuerdo. Y vamos a ver qué tanto de acuerdo estamos y qué tanto nos podemos asemejar o no nos vamos a asemejar. Entonces, eso viene allí en nuestra lectura de Peter Berger y eso generaría como una reflexión para la sesión presencial. Este, ¿Cuáles son esas características que Peter Berger señala que debe tener un sociólogo para poder ser sociólogo? Y el reto será pues, que lo construyamos, que veamos qué tan de acuerdo estamos con nuestro autor, qué tanto nos asemejamos a esa construcción, si cumplimos o no con esas características, o incluso si le vamos a agregar otros elementos que nosotros consideramos fundamentales para un sociólogo contemporáneo. Entonces, eso se nos va a quedar como un ejercicio de reflexión para que en la sesión presencial lo podamos contrastar. Y en esta sesión veremos entonces qué es un sociólogo y veremos también pues cuáles son esas características que nosotros les vamos a proporcionar como una institución que forma sociólogos y cuáles son las aportaciones que dan ustedes como personas para tener ese sociólogo ideal, ¿no? Bien, pues hasta aquí dejaríamos nuestra sesión. Les agradezco mucho su atención y la vamos a tener ahí registrada en el aula para que puedan consultarla la cantidad de veces que sea muy, muy necesario. Eh, yo les envío un saludo muy, muy cordial y nos vemos próximamente y nos mantenemos en comunicación a través de los medios que tenemos establecidos en el aula virtual, los correos electrónicos que tenemos ahí, o el sistema de mensajería que el aula virtual nos proporciona. Entonces les deseo una excelente mañana, tarde, noche, eventualmente cuando ustedes estén viendo este video, y un muy feliz fin de semana. Hasta pronto, colegas.